aprovecho, empiezo dando las gracias a Rosa, a Raquel, a Fernando, a la biblioteca, en la persona de su directora Pilar, por haberme invitado y considerar que yo tenía algo que decir en medio de tantos especialistas en Gómez Moreno, en historia de la arqueología española y de la arquitectura. Y estoy aquí hablando hoy solo demuestra qué azarosa es la vida, o como diría Borges, la magnífica ironía de Dios, ¿no? Que estoy hablando hoy celebrando, conmemorando la aparición de la publicación del libro de Iglesias Mozárabes, que es un hito y que es un hito importante en la construcción del concepto de mozárabe, que es una categoría cuya condición problemática no ha hecho sino crecer con el tiempo, desde aquellos lejanos momentos. Aquí, como se ha visto, hay muchos especialistas que pueden hablar mucho mejor que yo de la pertinencia o no de seguir aplicando este concepto como un concepto válido para la historia de la arquitectura o la arqueología, y qué significa otorgar un nombre, una peculiar definición religiosa a aspectos formales de la cultura material. Es una decisión sorprendente si uno lo mira bien, ¿no? Existen y han existido, como saben, grandes poblaciones cristianas en territorio musulmán desde siempre. Sin embargo, el término de mozárabe define exclusivamente a los que vivían en la península ibérica, en el Andalus, lo cual les ha conferido una dimensión singular, no solo en largos y complejos debates historiográficos, por ejemplo el debate de la repoblación, que hasta donde yo sé es un debate no terminado, sino sobre todo en debates significativos y muy simplificados en torno al papel que desempeñaron en la historia de España y a la conformación y continuidad de una supuesta identidad española. De hecho, los mozárabes vuelven cíclicamente y han vuelto recientemente de nuevo en este campo de batalla que es actualmente la historia de España. Recuerden, por ejemplo, el volumen de Sánchez Sauz publicado recientemente con singular éxito, y donde se vuelve a los viejos modelos acuñados por Simonet, que ha sido citado, acaba de ser citado. Ya se ha hablado del preámbulo del libro de Iglesias Mozárabes, donde Gómez Moreno hace un pequeño pero tumultuoso recorrido por el significado cultural de la historia peninsular hasta el siglo XI, tal como lo veía él, Gómez Moreno, y que no era reductible, y cito, al tópico que lo rige todo. Es la lucha contra el moro, la epopeya de los 7 siglos, eje y razón final para una simplificación histórica muy a gusto de nuestros estímulos pasionales, pero que en la realidad no siempre justifica. Se quiere presentar un pueblo español reconquistando el perdido suelo, cuando de hecho su pérdida fue solamente para los godos fugitivos y para su gobierno. En realidad, continúa Gómez Moreno, el concepto de unidad nacional fue impuesto por romanos, godos y árabes, y cito, para regular las operaciones del fisco. El pueblo español quizá no tuvo concepto nacional hasta los tiempos modernos y ciertamente no le tiene aún cumplido. Pero más allá de, y cito, opresores y gobernantes que forjaron su historia política y sus linderos, percibimos siempre de región a región al demos rebelde y esquivo. Ha sido evocado por Fran Moreno hace un momento, esa esencia democrática de cómo veía la esencia de lo español. Sigo la cita. Desorganizado este demos, pero siguiendo firme su camino, quizás sin variación desde los tiempos más remotos y según los rumbos que su genio de raza le impone. Fin de la cita. Este genio racial, que ha sido evocado en distintas ocasiones esta mañana, parece consistir en la concepción de Gómez Moreno en una síntesis de distintos elementos que hacen del norte cristiano del siglo X una especie de territorio culturalmente subsidiario del sur cordobés. Acabamos de oír la cita que ha hecho María Ángeles, que transmite todo lo transmisible en, y cito, instituciones, administración, mercaderías, e incluso en la lengua de cultura, el árabe. De la misma manera, el arte cristiano del siglo X parece una hijuela, como ha recordado Ángeles, del arte cordobés, con un sello de inventiva propio, pero, y cito, perfecto reflejo del ambiente social determinado por el influjo absorbente de la España árabe, merced al contacto con los meridionales, y que representa el periodo histórico propiamente mozárabe, y que da lugar a esa especie de arte nacional cristiano. El siglo XI, por otra parte, representa un cambio de valores, también ha sido recordado esta mañana. La presión de Córdoba se relaja y los primeros influjos europeos llegan a través de Cataluña y actúan sobre un país cristiano cuyo arte, y cito, con rasgos pujantes de orientalismo, ya no es andaluz ni mozárabe, pero se injerta en cepa castiza y es nuestro, como resultó antes nuestro el arte cordobés,
aún tomada de Oriente a sí mismo su esencia. Fin de la cita. Sin embargo, el mal vino a la postre, esta expresión también del propio Gómez Moreno, cuando la personalidad castiza española sufrió dos agresiones extranjeras. Se ha aludido aquí a la europea, pero no solo la europea, es la norteafricana también, la que viene de los bereberes de norte de África, es decir, los almorávides y los almohades. Es decir, la uniformizadora al gusto de los cluniacenses franceses y de los regados pontificios, y la de Berbería por la parte musulmana, es decir, bereberes contra árabes. Pero entonces, y vuelvo a citar a don Manuel, el espíritu de conquista llevónos de nuevo y con más fuerza sobre los centros de vida musulmanes, empeñándose la gran lucha entre influjos transpirenaicos y sugestiones andaluzas, que dio a la España medieval su complejidad, sus antítesis desconcertantes, su transigencia de ideas, escándalo del mundo por igual entre cristianos y entre musulmanes, su poesía enjundiosa, su razonar a la europea y sentir a la oriental. En fin, y aquí está la clave, razonar a la europea y sentir a la oriental. Resumen perfecto una identidad forjada entre 850 y 1030, cuando se nacionalizó España en cuanto era posible. Y es precisamente por esta razón por la que estudiar esta época tenía para Gómez Moreno, que intenta explicarnos su preámbulo, una importancia especial para entender la historia nacional. Es obvio que sería posible realizar aquí un análisis detallado de cada uno de los elementos invocados por Gómez Moreno y que van a desembocar en esta singular formulación del casticismo español como un razonar a la europea y sentir a la oriental, sea lo que signifique esto. En cierto sentido, una tal crítica sería impropia si no se tuviese en cuenta el aparataje conceptual manejado no solo por Gómez Moreno, sino por varias generaciones de autores altamente influidos por la historia cultural a la alemana, es decir, una historia que entendía lo cultural como la expresión pura del genio de la nación, la culture alemana, y que surgía como reacción en buena medida al concepto de civilización desarrollado de Francia, es decir, esta clásica contraposición entre la historia cultural la francesa y la alemana. La generación española de la época está singularmente influida por la cultura alemana. En ese sentido, el uso abusivo del artículo lo, recibiendo el nombre de pueblos, culturas o religiones, lo musulmán, lo cristiano, lo meridional, lo asturiano, lo que sea, remite a compartimentos étnicos que contienen un conjunto de características culturales cuya transmisión es posible detectar en proceso de síntesis o imposición, que pueden ser calificados al fin arbitrariamente como propios o extranjeros, de forma que la simple enunciación de unas etiquetas étnicas sirve para realizar una descripción de supuestos caracteres culturales y psicológicos de un pueblo, de forma que ya no hace falta explicar nada más sobre él. Sentir a lo oriental, una frase que señala un aspecto indefinido que parece resumir en cierto modo una cierta aversión hacia el europeo, que es posible aislar en buena parte de la obra de Gómez Moreno, y que él definía así. Llegamos a definir acaso nuestra personalidad racial como un fondo extraeuropeo que se traduce en genialidad, exclusivismo, improvisaciones, arranques magníficos sin continuidad, sin fruto adecuado y a vueltas con un instinto de anarquía individual casi, antes bien reductible a unidad, más por virtud de sugestiones que de razonamientos. Seguramente eso significa sentir a lo oriental. Ya ha sido señalado con otros autores antes que yo, que saben mucho más del tema, cómo estas ideas se relacionan con el ambiente intelectual de coetáneos de Gómez Moreno que relacionan, matizan, discuten o corrigen sus ideas en un ambiente de dialéctica intelectual. En una época, en todo caso, tan preocupada, como ya se ha dicho, ya dijo Fran Moreno, por el problema de la identidad nacional y su dimensión histórica, propia de la crisis finisecular, ¿no? Para entender de qué se nutría esta idea del oriental en la historia española, permítame referirme a otro libro de Gómez Moreno, que es La novela de España. Un libro que, además de un par de capítulos sobre los mozárabes, incluye uno titulado Más allá del Alcorán. En él hay dos personajes, Ibn Masarra padre e Ibn Masarra hijo, que pasean ambos por Córdoba, por una Córdoba que Gómez Moreno pinta decadente y envejecida. Y cito: a merced de ese infeliz Emir Abdala y de alfaquíes decrépitos. Es una cita de Gómez Moreno. En la conversación entre Ibn Masarra padre y Ibn Masarra hijo, el padre inicia a este y le cuenta cómo,
ante el dogmatismo fanático de los alfaquíes maliquíes de Al-Ándalus, estrecho y apegado a la letra, este dogmatismo, él había viajado al Oriente, donde había descubierto el sentido alegórico del Corán y se había embriagado de su luz mística. Gómez Moreno explica que el misticismo de Ibn Masarra es ajeno a la tradición coránica y que tuvo una gran influencia tanto en el posterior sufismo musulmán como en el escolasticismo panteísta y luliano, siendo, y cito, una de las más fuertes infiltraciones de hispanismo. Es una cita de Gómez Moreno. Por supuesto, la referencia explícita que usa Gómez Moreno para dar autoridad a este capítulo sobre Ibn Masarra no es otra que la obra de Miguel Asín Palacios y Ibn Masarra y su escuela. Una cita que puede ser completada con la alusión que hace al final del preámbulo de Iglesias Mozárabes a los maestros en filología y jurisprudencia del Centro de Estudios Históricos, bajo cuya autoridad situaba su propia visión de la historia de España. Esta red de relaciones y de referencias cruzadas nos permite completar el sentido civilizacional, a la vez universal y local, que el Oriente tiene para estos académicos. Estudioso de la mística musulmana, Asín había concebido un ciclo religioso mediterráneo, según el cual el Islam, desprovisto inicialmente de una dimensión mística, había desarrollado la misma bajo el influjo del monacato cristiano oriental. Llegado a España, este misticismo musulmán, de origen cristiano, se reencuentra con sus orígenes cristianos y va a dar lugar a la mística española, que no es sino la expresión de una forma eterna del ser español. Una idea que integra las formas de transmisión entre el Islam y el cristianismo dentro de una noción de cultura nacional en la tradición de la historia cultural alemana, que era también la de Asín Palacios. Y de hecho, Miguel Asín Palacios explicó todas estas ideas civilizacionales en varios sitios, pero fundamentalmente en un libro que se llama El Islam cristianizado, un título bastante explícito. Como sabemos, la Escuela de Arabistas Españoles llenó de sentido con gran éxito a la expresión española musulmana, no solo como una forma de nacionalización de Al-Ándalus, sino como la misma posibilidad de pensar en Al-Ándalus como una parte de lo castizo español. Uno puede hacer una reflexión sobre la diversa suerte de algunas de estas ideas y su resignificación en el mundo actual. Por ejemplo, ya saben ustedes que una de las obras póstumas de Miguel Asín fue Chadríes y Alumbrados, donde parcialmente intentaba demostrar cómo la mística chadilí norteafricana había pasado a través de Al-Ándalus a la mística española del siglo XVI, los alumbrados. Y esta vieja idea, que remitía a una idea castiza de lo español eterno, se ha reencarnado recientemente en una idea multicultural que intenta demostrar, sin mayores pruebas, la relación entre la mística musulmana y la mística cristiana de la península. Esto puede dar una idea de cómo se resignifican estos materiales a menudo sacados de su contexto histórico. En un libro que yo leí con gusto en su día y que se llama precisamente La novela de España, Javier Varela subrayaba también las conexiones personales e intelectuales de Gómez Moreno con Ángel Ganivet y la admiración común por Nietzsche. Como ya he dicho, Gómez Moreno estaba imbuido de una concepción cíclica de la historia que repite siempre los mismos fenómenos, como este reaparecer vital del demos hispano en lo mozárabe, en lo mudéjar, en lo barroco, en lo naturalista, expresión de la relación constante de un pueblo oprimido y sometido a extraños influjos extranjeros y racionalizantes. Ahí se puede encontrar los rastros del vitalismo alemán, desde Schopenhauer, que también tiene una relación, como ustedes saben, singular con lo oriental, pasando por Nietzsche y su idea del continuo retorno de lo idéntico, ¿no? Defensor, como él mismo lo decía, de una concepción de lo hispano como medio europeo, medio oriental, su visión histórica estaba al servicio de un proyecto de acción también, y por lo tanto tiene una dimensión propiamente política. Como cuando, y sigo citando a Javier Varela, proponía sustituir las ventanas de los edificios racionalistas del tiempo, meras cajas de cerillas, por nuestros balcones, galerías y enrejados morunos, o disimular el cemento con apariencias de carpintería concordantes con nuestros viejos entramados. En todo caso, no se puede olvidar también, ya se ha citado aquí, la influencia que esta concepción de lo español tendrá después en gente tan influyente como Américo Castro, y cómo estas ideas de lo español ligado con lo oriental
se transmutarán de nuevo en Estados Unidos entre los discípulos de Américo Castro a la luz de la propia visión americana de las culturas, ¿no? Y de su propia historia multicultural. De nuevo es una visión que ha llegado a nuestros días transmutada, ¿no? Y que parece hacer de nuevo vigente, como un fantasma del pasado, esos viejos debates entre Simon Knowles y Américo Castro. Bueno, yo hablo aquí como orientalista, no puedo hablar mucho de historia de la arqueología ni de la arquitectura, no soy autorizado para ello. Pero sin embargo sí puedo argumentar cómo esta epifanía del oriental, ¿no? A la que da forma Gómez Moreno en ese momento fundamental, pensamiento histórico relacionado con un proceso de construcción nacional, es una muestra solo de una larga historia de diversas epifanías del oriental, ¿no? Y cabe recordar que el Oriente está presente de diversas formas, siempre de una forma problemática, en la historiografía nacional de España, desde que, al menos desde que podemos hablar de historia nacional de España del siglo XVI, hasta hoy en día, ¿no? Y lo oriental aparece siempre como una aporía nunca resuelta, que siempre lleva en sí, es portadora de una cuestión, una interrogación sobre qué es el ser de España y sobre cuál es el papel que desempeña en una construcción, sea la que sea, de la identidad nacional. En todo caso, se trata de una epifanía que siempre deja traslucir, deja aparecer su trasfondo mítico, ¿no? Y basta recordar o echar un vistazo a cómo se ha transmutado en la actualidad en los actuales debates sobre la historia española, convertida de nuevo en un rudo campo de batalla. En todo caso, para entender la tradición de la que Gómez Moreno bebía, quizás habría que recordar, por ejemplo, la figura fundamental de Juan Facundo Riaño, que estuvo en la génesis de los catálogos monumentales, y de su suegro, que fue Pascual de Gallangos. Todas esas figuras, en una historia de larga duración, nos pondrían de frente no solo ante la historia de esa transmutación constante del problema del oriental en España, también hay cuestiones que se han aludido esta mañana, como la transformación del orientalismo, de la arqueología, en disciplinas institucionalizadas y profesionalizadas, ¿no? Desde la figura del anticuario, que podía ser Gallangos, hasta acciones políticas y culturales de más, estructura administrativa. En todo caso, yo sí recordaría finalmente este carácter mítico que parece tener el oriental, ¿no? Que desempeñar el oriental, y que compartiría una estructura y una visión histórica propia de la cultura de la derecha, pero que yo diría está compartida en gran parte también por la retórica de